Jóvenes, muy buenos días. En esta mañana vamos a estar una cordial bienvenida a nuestra clase de hoja de cálculo, esperando que todos estemos atentos y listos para poner atención y poder participar en esta clase de hoja de cálculo. Esta clase va a ser para los muchachos del tercer semestre, o sea, del segundo año del Bachillerato General Oficial 20 de noviembre. Y vamos a empezar. Bueno, la hoja de cálculo, ¿sí? Las hojas de cálculo se difundió rápidamente debido a gran utilidad y la posibilidad de ofrecer para resolver automáticamente los cálculos numéricos de cualquier tipo mediante el uso de fórmulas y funciones. Esas son las funciones que tenemos dentro de la hoja de cálculo. Dentro de la hoja de cálculo, ¿sí? La hoja de cálculo se está actualizando o se corrige cualquier cantidad de datos numéricos en una celda. Atender cálculos manuales en todos los documentos. Los resultados de estas operaciones realizadas en dichos datos se recluta en forma automática sin realizar procesos de edición a fórmulas. Dentro de la hoja de cálculo también es como trabajar las fórmulas, las funciones, las tablas, gráficos y macros que ofrece un tipo de software en diversas compañías que han creado la hoja de cálculo, las más importantes. Dentro de la hoja de cálculo, ¿sí? Dentro de la hoja de cálculo se maneja principalmente en un programa que se llama Excel. Excel es un programa, ¿sí?, donde vas a encontrar algunos aspectos muy importantes con ellos. Pero también voy a decirles cuáles son los elementos de la interfaz o la pantalla principal de Excel. Bueno, tiene, por ejemplo, barra de título de documentos, indica el nombre del archivo. Número 2, barra de acceso rápido, demuestra las funciones más utilizadas. Número 3, botones de presentación de las cintas de opciones, da 3 alternativas para visualizar la cinta de opciones. Número 4, minimizar, maximizar y cerrar. Número 5, cintas de opción y pestañas. Número 6, cuadro de nombres, muestra el nombre de la celda seleccionada. 7, insertar funciones, permite acceder rápidamente al menú de funciones. Veremos a detalles cómo utilizar las pestañas en fórmulas principalmente. También vamos a encontrar el número 8, barras de fórmulas, muestra el contenido de una celda. 9, barra de desplazamiento, permite moverse verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Número 10, zoom. 11, opciones de vista. Son formas de ver el documento normal, diseño de página, vista previa de salto de página. Número 12, barra de la información de promedio y suma. Esta información se activa al elegir un rango de celdas, ¿sí? En el contexto, recuerdo que la cantidad de celdas es escogida con el número, muestra además las operaciones básicas y promedios y sumas principalmente. Pestañas, número 13, pestañas de hojas, presenta las diversas hojas que comparten el libro de Excel, nombre de columnas, las columnas nombran en orden alfabético, número de filas en semillas se enumeran. Áreas de trabajo es el área en donde diseña la presentación, ¿sí? También podemos decir cómo se utilizan las celdas de rango, ¿sí? Dentro de las celdas de rango vamos a encontrar cuadros de nombres, filas, columnas y rangos, ¿sí? Dentro del cuadro de nombres, en él aparece el nombre de la celda seleccionada, ¿sí?, en caso o el rango. En las filas, ¿sí?, ¿qué va a pasar en las filas? Es el conjunto de celdas colocadas en forma horizontal en la hoja de cálculo que se identifican con el número entero de ascendentes. Dentro de las columnas, vamos con conjunto de celdas colocadas en hoja de manera vertical. Esta columna se identifica con letras que van de la A en adelante y luego a la Z y sigue la columna AA y así sucesivamente. Vamos a encontrar el rango. Es un conjunto de celdas seleccionadas sobre las cuales se realiza alguna operación. Por ejemplo, el rango de A1 con B3 incluyen celdas principalmente. Dentro de ellos vamos a entender también seleccionar rangos usando el mouse, ¿sí? Seleccionar los rangos usando el teclado, principalmente cuando podemos tenerlo con ellos en Excel, dentro de las calculadoras que podríamos tener, ¿sí? Seleccionar celdas o rangos no contiguos que se maneja con ellos principalmente, que podríamos tener, que se maneja dentro de las computadoras en el programa de Excel que te estamos manejando ahorita, ¿sí?
También nos dice que vamos a encontrar otros aspectos muy importantes, edición básica de la hoja de cálculo. La edición básica de la hoja de cálculo vamos a tener la alineación, el número, el estilo, la celda, editar, fórmulas. Dentro de la alineación, ¿qué es la alineación? Bueno, dentro de la alineación nos dice que la alineación monta el texto vertical, alineación ubica el contenido con respecto a un margen de la celda a la derecha o a la izquierda, centrados, etc. Dentro de la orientación que tenemos en la alineación, dice que monta el texto verticalmente o en diagonalmente, disminuir y aumentar la sangría, aleja o acerca el contenido del margen de la celda, ajustar el texto. Excel guarda el contenido de la celda y esta puede almacenar mucha información de la que es visible para el usuario. También nos dice que va a tener combinar y centrar funciones de la celda. El número, ¿qué va a pasar con el número? Bueno, utilizamos números para cuantificar dineros, fechas, fracciones, porcentajes, etc. ¿Sí? Donde vamos a tener formato de números de contabilidad, estilos de porcentuales, estilos millares, disminuir o aumentar las celdas. También vamos a encontrar estilos, ¿sí? Dentro de los estilos vamos a encontrar formatos adicionales, por ejemplo, reglas para resaltar las celdas, reglas superiores e inferiores, barra de datos, escala de color, conjunto de iconos, muestra de reglas, borrar reglas, administrar las reglas. Dentro de las celdas vamos a insertar filas, columnas u hojas. Vamos a eliminar filas, columnas u hojas. Formato, cambia el alto y ancho de las filas y columnas. También incluye una función para ocultar o mostrar filas de columnas y proteger las hojas y bloquear las celdas, ¿sí? También nos dice que para editar se autosuman. Al sumar, suma promedios, cuenta números, celdas o detecta el número o máximo mínimo del rango de celdas. Rellenar, en ocasiones tendrá que la necesidad de elaborar hojas de texto de información numérica que pueden requerir mucho tiempo si se teclean, ¿sí? También dentro de ellos podemos encontrar algunos aspectos muy importantes que podríamos tener, ¿sí? Si no las tenemos, no podemos llevar lo que es la hoja de cálculo. La hoja de cálculo es un aspecto muy importante que podríamos tener sobre la hoja de Excel. Si no, no podríamos llevarlo a cabo. Es muy importante que las hojas de Excel deben usarse para poder llevar a cabo en las diferentes computadoras que podemos usar, ya que, por ejemplo, en las hojas de cálculo podemos hacer boletas de calificaciones, podemos hacer facturas, podemos hacer varias cosas que podemos tener con ellos principalmente. Entonces, es muy importante que tener la hoja de cálculo en el programa de Excel, podemos desempeñarlo y llevar a cabo siempre constantemente para poder alcanzar los diferentes objetivos que tenemos para mejorar nuestros aspectos cuando ya estemos en algunas empresas o algunos negocios para poderlo tener. Entonces, la hoja de cálculo es un elemento fundamental que nosotros debíamos tener para llevarlo a cabo. Jóvenes, eso es lo que podemos ver, lo que podemos llevar a cabo si nosotros estamos al tanto de las computadoras para poderlo llevar a cabo y tener un éxito, poder manejar con Excel las diferentes actividades que se llevan a mencionar con ellos principalmente, y esas cosas que ojalá y nos sigan ayudando para seguir adelante y no dejarnos por vencer, sino seguir adelante triunfando, ¿sí? Ya,